mañana soleada que el Señor nos regala, ¿verdad? Y les quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 8, Nehemías 8. Y vamos a leer del versículo 9 al versículo 12, del 9 al 12, Nehemías 8, del 9 al 12. Amén. Dice la palabra del Señor así, dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, el día de hoy tiene como propósito el venir a adorar a Dios, ¿verdad? Como pueblo, todos juntos. La adoración es diario, en mi vida, pero el día de hoy es especial porque lo hacemos todos juntos en un mismo sentir, todos juntos alabamos, todos juntos escuchamos. Y en este pasaje, hermanos, estos libros de Esdras y Nehemías hablan de la restauración de Jerusalén y del culto a Dios, ¿verdad? Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras estaban muy involucrados en este sentido. Y fíjate que dice aquí: día santo es a Jehová nuestro Dios, en el versículo 9. Y este día, hermanos, este día en donde venimos juntos a celebrar, venimos juntos a adorar a Dios, no tiene como propósito el que tú te vengas a entristecer ni a que llores. ¿Sí? O sea, tú puedes estar así en este momento, puedes estar preocupado, puedes estar triste, pero Dios tiene como propósito que en este día tú te goces. Dice aquí: porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y a veces cuando escuchamos la palabra de Dios puede ser duro, puede confrontarnos, pero su propósito no es hacernos sentir mal. El propósito de que hoy estemos juntos no es que estemos tristes, sino el propósito de hoy es que cambies esa tristeza por gozo. Ese es el propósito, hermano. Luego dice el versículo 10, luego les dijo: id, comed grosuras, que habla de bendición, y bebed vino dulce, que representa un nuevo comienzo. El vino dulce es algo nuevo, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Y aquí, hermanos, no solamente se trata de mí, no solamente está hablando de mí, sino se trata también de los demás. Y esto es lo más importante. El día de hoy no se trata solo de venir a ver qué obtengo, sino de venir a compartir. Dice: enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Hoy yo tengo que estar, hermano, te espero en la iglesia, hermano, conéctate, porque hoy es día del Señor, hoy es día de gozo, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y dice, me voy a saltar al 12, dice: y todo el pueblo se fue, ¿a qué? A comer y a beber, o sea, a disfrutar de las bendiciones del Señor y a obsequiar porciones, a compartir con los demás. ¿Sí? Cuando yo, termina el culto y entonces yo voy a ver a mi familia, voy a comer con mis hijos, con mis padres, etcétera, y con ellos comparto el gozo de ¿qué? Dice aquí: porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, hoy tú debes saber que el hecho de que hoy podamos venir a aprender la palabra de Dios, de que alguien nos pueda explicar la palabra de Dios, qué significa para mi vida, cómo la puedo aplicar en mi vida, es un gran gozo y es un privilegio que solamente tenemos aquellos que amamos a Dios. Porque su palabra nos da fuerza, su palabra nos llena de gozo,
Y por eso hoy estamos aquí, para que si tú traes una preocupación, vienes angustiado, vienes triste, hermano, cuando escuches la palabra de Dios, cuando le estés alabando en medio de la música, toda esta situación pueda entonces el Señor trabajar en tu corazón, en tu vida, y no te vayas, no termines esta conferencia, esta llamada como llegaste, sino salgas lleno de gozo, de alegría. Entonces vamos a disponer hoy nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón, yo te voy a invitar a que leas este pasaje completo, es hermoso, tiene todavía muchísimas más cosas. Trata de leerlo en casa para que veas cuál era la actitud del pueblo cuando recibía, cuando escuchaba la palabra de la ley. De esto, hermanos, habían pasado muchísimos años que no escuchaban la palabra, y dice que incluso cuando leyeron la ley lloraban, ¿verdad? Por eso dice aquí, estaban llorando de lo que estaban escuchando. Era tanta la emoción que tenían y el sentimiento que les embargaba, que no se podían contener. Y hoy, hermano, Dios hizo este día para que tú y yo también nos gocemos, escuchemos y nuestro corazón sea transformado por medio de su palabra. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, te agradecemos en primer lugar, Señor, tu presencia con nosotros, Señor. No tenemos con qué pagar, Señor, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en la vida de cada uno de los que hoy nos reunimos, Señor. Tú estás trabajando en nuestras familias, en nuestros corazones, Padre, en lo que hacemos. Tú, Padre, eres bueno, y tus pensamientos, dice tu palabra, que son para bien y no son para mal, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, adorarte, alabarte, Señor, cada día, pero el día de hoy nos permites hacerlo juntos. Gracias, Señor, porque has sido bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te ofrecemos, Señor, estas alabanzas, Señor, como un pequeño holocausto, Señor, frutos del labio que reconocen tu nombre, Padre. No se compara a lo mucho que tú ya nos has dado, pero queremos dártelo, Señor, de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los deseos de tu corazón. Por unido pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los deseos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana,
Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Conocer tu voluntad al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Y siempre tú eres Rey. Aleluya.
¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Espero que se encuentren bien esta mañana, en este día caluroso, ¿no? Pues muy bien, mis hermanos. Vamos a ponernos en manos del Señor. Vamos a orar. Acompáñenme. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre que estás en el cielo. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por este día caluroso, Padre. Gracias porque estamos los que tenemos que estar, Padre, en esta mañana. Gracias porque nos tienes todavía con cuidados, Padre. Sigues teniendo esa gran misericordia con nosotros día a día, Padre. Bendice a las familias que están aquí representadas, Padre. Y sobre todo, Padre, que nuestros corazones estén dispuestos a escucharte a ti, Padre. Solamente a ti, Padre, que no escuchen a Iván, Padre, que no salga tampoco nada de mi carne, Padre, que seas tú quien hable a través de mí, Padre. Gracias, Padre, por esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, híjole, el pastor Omar ya dio algo ahí, algunos puntos, ¿no? Que hoy es el día del Señor, que todos tenemos que estar reunidos, que debemos descansar, ¿no? Es el día de reposo. Y sobre esto vamos a tocar algunos puntos, unos detalles, porque en esta mañana sí quiero preguntarte cómo te fue, ¿no? ¿Cómo te fue en tu día, en el trabajo, en la escuela, en tus labores, en el hogar? Estuvo muy complicado, estuvo muy estresado, tuviste mucha carga de trabajo, a lo mejor enfermedad, no sé. ¿Cómo estás físicamente? Y es importante que nosotros hoy, en este día, entendamos el descanso, qué significa, y no solamente el descanso físico, sino también sabemos que el descanso espiritual. Si estamos cargados, sabemos a quién tenemos que ir. Pero muchas de las veces y la mayoría de las veces nosotros nos llenamos de tantas actividades y de tantas cosas que no descansamos físicamente. Ahorita vamos a decir que vamos a leer, ¿no? Vamos a leer varios versículos. A lo mejor voy a ir un poquito rápido, pero sí, déjenme recalcarles que sí tenemos que entender que tenemos que hacer un gran esfuerzo desde hoy para ser más disciplinados, más organizados en el día al día. ¿Qué significa el descanso? ¿Qué significa el reposo? Descanso, si lo buscas ahí en un diccionario o si lo googleas, dice pausa en el trabajo o en otra actividad para recuperar fuerza. Reposo, más o menos es similar, dice estado de quietud, tiempo durante el cual el reposo se reposa o se descansa para recuperar fuerzas. O sea, a lo mejor muchos de nosotros conocemos a alguien que ha estado en reposo varios días y varios años, ¿no? O hay jóvenes también que no hacen nada, los famosos ninis, que están en un reposo absoluto, ¿no? Pero eso es malo. El reposo en exceso es malo y el no reposar también es malo. El no descansar. Jesús nos enseña también la manera de descansar, de reposar. Ahorita vamos a ver un poquito de estas cosas, ¿no? Entonces, debemos de entender porque estamos en este año ya de pandemia, están la mayoría muy cansados, muy agotados. Y no sé si ustedes se han percatado en los niños, me sorprende ver los niños que tienen unas ojeras tremendas. No sé si ustedes se hayan percatado de eso. Tienen ojeras, a niños de 5, de 4 años, ya tienen unas grandes ojeras. O imagínense los jóvenes, los adultos, o sea, están cansados, están estresados. No sabemos descansar, no sabemos reposar, ¿sí? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos enseña a descansar? Dios. Si nos vamos a Génesis 2:2, ahí podemos ver que Dios, y habla de la creación, ¿no? Génesis 2:2, lo que dice, déjenme leerles, mis hermanos, dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. No significa
Dios más bien no significa esta parte que Dios se cansó y como ya estaba cansado decidió reposar, descansar, estar en el césped, decir, ay, qué cansado. No, Dios no reposó como quien está cansado, sino como quien está satisfecho. Un ejemplo de esto es, si lo ponemos en juego, si se fijan en los niños cuando están jugando, ellos están satisfechos y juegue y hacen cuenta que no se cansan, ¿no? Y tienen una pila porque están haciendo algo que les gusta. Y entonces no se nota el cansancio. De hecho, cuando se sientan, no se les ve cansados, sino se les ve tranquilos, se les ve descansados porque están satisfechos porque hicieron una actividad que les gustó. Y también podemos, a lo mejor, los que están trabajando, los que les gusta trabajar o estudiaron y están trabajando en lo que estudiaron, están satisfechos y no sienten ningún cansancio. Sí, al contrario, se sienten satisfechos. Esa es la gran diferencia. Pero nosotros nos cansamos y nos tiramos y saben que ya no quiero hacer nada, no voy a hacer nada absolutamente y tenemos esa mala costumbre, ¿no? Dios nos enseña en esta parte cómo debemos descansar. Vamos a leer y vamos a irnos a Éxodo. Si podemos irnos, perdón, a Éxodo 8:20, ahí podemos ver los 10 mandamientos y ahí te dice, con cuestión del día del Señor, que es, como decía nuestro pastor, que es hoy para celebrar, para darle gloria a Dios y descansar y agarrar nuevas pilas, venir alegres y gozosos. Aquí viene algo muy importante. Dice en Éxodo 28, acuérdense del sábado para consagrarlo. Trabajen 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate que 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Dice, aquí da unas indicaciones que me parece muy increíble que no entendamos primero te dice acuérdate, ¿sí? Acuérdate del día del Señor, acuérdate de consagrarlo, acuérdate. Pero sí te dice unas cosas de que no debes de hacer, no debes de trabajar, ok. Déjame primero decirte que en el Antiguo Testamento esto va dirigido al pueblo de Israel, porque habla del sábado, día del Señor. Nosotros, ¿por qué es el domingo? Ahorita más o menos te lo voy a explicar, pero esto va dirigido al pueblo de Israel y eso lo podemos ver en Levíticos 23. No te lo voy a leer, está en los primeros versículos, pero ahí habla y va dirigido al pueblo de Israel. Específicamente es para el pueblo de Israel. Y hoy en día los judíos están y hacen esta parte. Sabbat significa, o tienen su Sabbat. El Sabbat significa que es reposo, día de descanso. Entonces no trabajan, no hacen absolutamente nada, ¿sí? Y me quedé impactado porque también hay iglesias evangélicas, hay iglesias de cristianos, de hermanos cristianos que están atados a esta ley. Y hay enseñanzas que todavía dicen, es sábado, no debes de hacer nada, o sea, nada, absolutamente nada, nada más que estar dedicándoselo a Dios. Y ese día nada más se lo tienes que dedicar a Dios. Y ese día nada más tienes que estar orando y a Dios.
nada más ese día. Y así lo están enseñando. Hoy en día, creo sí que es aquí en México, en América Latina, o sea, en muchas partes así hay todavía esas enseñanzas. Mis hermanos, el día del Señor para nosotros es en domingo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por el medio de Él, somos libres. ¿Sí? Él no vino a cambiar nada. Él no vino a deshacer. Él vino a cumplir la ley. ¿Sí? Podemos irnos perdón, mis hermanos, a Mateo. Antes que nada, déjenme pasarme tantito a Éxodo 34. 21 también habla sobre esto, trabaja durante 6 días. Éxodo 34, versículo 31 dice, trabaja durante 6 días, descansa el séptimo. Ese día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar. Todavía aquí les dice que todavía el trabajo de ellos era trabajar la tierra, ¿sí? Tenían que preparar la tierra y cuando ya se acercaba el momento de las fechas con más trabajo, era de descansar y contemplar y adorar a Dios. ¿Sí? Nos podemos ir entonces a Mateo, Mateo 5, ¿sí? Mateo 5, 17, donde dice Jesús, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Él vino, obedeció, ¿sí? Pero gracias a Él, mis hermanos, gracias a Jesucristo, cuando murió por nosotros, Él estuvo el sábado en la tumba, viernes y sábado, resucitó el domingo. Por eso nosotros, como cristianos, celebramos ese día del Señor, porque resucitó en domingo. Ojo, mis hermanos, no quiero causarles muchas confusiones, pero esto es así y los judíos siguen esperando al Mesías, siguen en lo suyo y no se dan cuenta de esto. ¿Sí? Y muchas de las ocasiones queremos agarrar esas tradiciones, o hay alguien que está agarrando esas tradiciones y sábado porque es el sábado y no vas a hacer esto, ¿no? Y ojo, les digo, me impactó mucho ver esta situación que solamente el sábado, como es día del Señor, solamente ese día tienes que estar con Dios. Ojo, nuestros días del Señor es todos los días, todos los días. ¿Qué pasa si tú en tu trabajo solamente descansas entre semana? ¿Qué pasa? Si tu día de descanso es entre semana, el día que tú descansas, ese día puedes dedicárselo especialmente a leer con calma, darte un tiempo para ponerte al corriente a lo mejor con las clases de la semana, con la oración si lo puedes ver, que están las grabaciones. Acuérdense que esto se queda grabado, se sube. Y entonces tú puedes ponerte al corriente. Si tú en domingo estás trabajando y tienes la manera de conectarte para estar reunido con la iglesia, con los hermanos y escuchar la palabra, pues, qué padre, ¿no? O puedes pedir permiso, estás en la oficina, estás en el trabajo, oye, jefe, me voy a conectar 1 hora porque pues, voy a estar en el servicio. Es estar conectados, porque todos los días es día del Señor y todos los días tenemos que hacer cosas. Fíjense en esta parte. Entonces, vemos esta situación del Sabbat, de lo que significa, va dirigido hacia el pueblo de Israel. Sí, y el día del Señor para nosotros es el domingo porque Jesucristo resucitó. Hoy vivimos un periodo de libertad y misericordia gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y Él también nos enseña la manera de descansar, de honrar. Nosotros nos podemos encontrar mucha situación y es esta parte que quiero que entendamos, el descansar, qué es lo que significa. El descansar para nosotros no significa, ¿sí? Hoy es el día del Señor para nosotros y no significa que hoy no voy a hacer absolutamente nada. Que me voy a acostar, que no me hablen. No significa eso.
también, ¿no? Significa que tienes que hacer lo que tienes que hacer, compartir, como lo decía el pastor Omar, tenemos que compartir. Si hoy vas a salir, si vas a visitar a alguien o si le vas a hablar a alguien, es de compartir, de trabajar día a día. ¿Qué pasó cuando Jesucristo intentó el sábado? Más bien, no intentó, cuando sanó el sábado a un enfermo. Lo estaban viendo y lo criticaron. ¿Por qué? Porque era día sábado y los días sábados no se hace nada. ¿Sí? Déjenme leerles Mateo. No es cierto, mis hermanos, a Lucas 6, del 1 al 5. Lucas 6, del 1 al 5. Fíjense, déjenme leerles esta parte. Dice: un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar espigas de trigo y descansaban y las desgranaban, para comérselas. Pero por eso algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen esto ustedes lo que está prohibido hacer el sábado? Jesús le contestó: nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre. Entró a la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y les dio también a sus compañeros. Entonces añadió: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Jesús nos dice que todos los días es el día del Señor. Más adelante dice, en el 8, no es cierto, en el 7 dice: así que los maestros de la ley y fariseos buscaban el motivo de acusar a Jesús. No le quitaban la vista encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús sabía qué estaban pensando y dijo al hombre con la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso frente a todos. Así que el hombre se puso de pie y entonces Jesús le dijo a los otros: voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Les hizo esta pregunta porque para las leyes que tenían era malo, ¿no? Era muy malo que hiciera esta parte, que sanara, que hicieran cosas. Pero Jesús aquí te está mostrando, sí, que tu día de descanso no debe de ser quietud. No tiene que ser estate ahí. No, tu día de reposo tiene que ser también trabajando para Él. Tenemos que tener bien en claro que es necesario nuestro descanso físico y nuestro descanso espiritual van conectados. Y si nosotros no estamos descansados físicamente, no vamos a rendir en serio para lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Por qué? Porque nos podemos estresar, nos come el tiempo, nos presionamos porque tengo que estar haciendo este trabajo, tengo que estar haciendo esto, los labores, ¿sí? Todo lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Me estreso, no duermo bien, me desvelo, tengo otras actividades y entonces no das o tu cuerpo no da la capacidad para poder llevar las otras cosas. ¿Qué es lo que ponemos primero? ¿Dónde está nuestra balanza? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? El día del Señor, como se los digo, es todos los días. El día del Señor, hoy en especial, los domingos, es porque resucitó. Y entonces nosotros tenemos que estar unidos como un solo cuerpo. Tenemos que aprender a descansar físicamente. Pero aquí el problema es este que te voy a decir. Tú decides y la situación de cómo llevas tu vida día a día, cómo les has enseñado a tus hijos, cómo está tu casa. O sea, es un trabajo de en serio y es una organización que debemos de tener en casa.
Mateo 6:30, ¿qué dice? Que no te afanes del día, no te afanes. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Nos afanamos en nuestros quehaceres, en nuestras labores, que dejamos de vista nuestro descanso físico, lo ponemos en segundo plano. Es muy importante que nosotros realmente no nos afanemos. Y conozco y conocemos a personas que en su día a día no descansan nada y en su casa tienen un desorden y los hijos no ayudan en nada y llegan y empiezan a gritar y, o sea, no hay una organización, no hay descanso, no hay absolutamente descanso. Déjame te pregunto también, ¿te has amoldado a este mundo? Ese es otro problema. Romanos 12:2 te dice, no te amoldes. ¿Sí? Estos dos cosas, afanarse y amoldarse, es lo que nos lleva a no descansar. Porque Dios quiere que descansemos. Por eso estableció los 7 días. Si lo podemos ver, hoy es el primer día de la semana. ¿Sí? Si tú agarras tu calendario y ves, hoy es el primer día de la semana. Entonces, ¿qué dice? Vas a trabajar 6, descansar 1. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de organizarnos para trabajar esos 6 días y el día que tenemos, que la mayoría descansa el domingo, es descansar. Y ahorita vamos a ver cómo tienes que descansar o qué es el propósito de descansar. Ya vimos el ejemplo de Jesucristo, que es compartir, sanar, predicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, ¿cómo nos amoldamos también a este mundo? ¿Cuántos tienen en sus casas, mis hermanos, alguna regla, alguna condición en cuestión de las noches? Retiran celulares, apagan módem, están al pendiente de los jóvenes de sus celulares o ustedes mismos. ¿Tienen alguna estrategia? Porque cada quien, si están en sus cuartos, o sea, pueden desvelarse los jóvenes hasta altas horas de la noche. Y es importante que descansemos. Es muy importante. Déjame decirte que cómo afecta y las consecuencias de no descansar físicamente. Si tú te desvelas, causa depresión, causa ansiedad con el tiempo, afecta tu sistema nervioso, tu sistema metabólico, tu sistema inmunológico. ¿Sí? Tu cuerpo no va a responder de la misma manera, va a tener sus muy bajas defensas para combatir las infecciones. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros descansemos. ¿Cómo afecta, ¿sí? Si tú descansas tu cuerpo? Si tú duermes lo suficiente, estoy diciendo 8 horas, porque hay unos que invernan hasta más horas, pero si tú realmente tratas y descansas tus 8 horas, ¿sí? Mejora la memoria, la presión sanguínea baja, la inflamación del cuerpo se reduce, que pues eso para mí, que me reduzca porque me estoy inflando, ¿no? La memoria, en serio, la memoria, o sea, tienes una mejor memoria. La concentración y la capacidad mental mejora. Tendrás más energía y un mejor humor, ¿sí? Y el sistema inmune se fortalece. Lo que hoy en día se toca, que es tu cuerpo, ¿no? Tu sistema inmune hay que fortalecerlo y tómate esto y tómate el otro. Pero nosotros estamos acabando con nuestro cuerpo por todas estas actividades, por estos desvelos, por esos malos hábitos que tenemos. Nuestro cuerpo no responde como tendría que responder, porque Dios nos hizo tan bien que tu cuerpo está diseñado como para combatir y que tu cuerpo, o sea, está diseñado para dar batalla, pero no da batalla porque tenemos malos hábitos. Esas son consecuencias. Para muchos el día del descanso, mis hermanos, el día de reposo es para
hacer lo que más les gusta, no hacer nada, salir a pasear, a comprar. Hay unos que su día de descanso lo agarran para tomar y tomar y tomar, y hay quienes los agarran para irse con los cuates y dejar a la familia. Y se desaparecen, el fútbol, las actividades extras, llegan y pelean y llegan, no sé. Esas son las actividades que agarran. ¿Sí? El día de reposo es el día del Señor y es para glorificarlo, es para darle gloria y honra a Él. ¿Cómo es el día del reposo y qué propósito tiene el día de reposo? Mis hermanos, el día del reposo tiene el propósito de que tú estés descansado en el Señor, descansado para poder estar con tu familia en un mismo sentir, compartiendo, ¿sí? Disfrutándose, gozándose, ¿sí? Hablarle. En este momento puedes hablarle, a lo mejor es el momento que tienes como más desahogado para poderle hablar a tu hermano, compartir, llevar una despensa, llevar a lo mejor alguna ayuda o hacer algo que tenga que involucrar mucho tu, 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 tu vida, ¿no? Lo que Dios está haciendo contigo. Que las actividades que tú haces para el Señor, porque lo estás glorificando día a día, que sea de descanso y que no te canse cansancio, que no te cause. La semana pasada fue un claro ejemplo y me lo demostró el Señor tanto. Día de varones se canceló. ¿Por qué se canceló? Fuimos a apoyar a una hermana de la iglesia, mi esposa y yo, y estuvimos desde la tardecita hasta las altas horas de la noche apoyándola y no fue tan cansado. O sea, sí, tu cuerpo obviamente se siente cansado, pero estábamos satisfechos porque estábamos haciendo algo que Dios nos manda hacer, vernos los unos por los otros, apoyando los unos por los otros, orando por los unos por los otros, apoyándonos como hermanos. Y entonces, pues, se canceló de varones, y, o sea, no llego y prefiero no llegar y no estresarme a estar por si nos necesita. Y estuvimos, y eso es lo que nos debe de llenar de satisfacción el cuerpo, ¿no? El descanso, porque hicimos lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Tu día de reposo, tu día de descanso es eso, no quedarte sentado, no quedarte echado, sino realmente trabajar. Trabajar en qué cuestionen. Voy a hablarle si mi hermano necesita algo, si mi hermana necesita algo, si mi familia necesita algo. Es momento de pues, hacer una actividad, platicar, jugar. Es esa parte, no aislarse. ¿Sabes qué? Hoy como es mi día de descanso no voy a hacer nada y me desaparezco, me desconecto. Es importante esta parte, porque si no lo entendemos, nuestra parte de descanso física, entonces no vamos a entender y no entendemos aún así el descanso espiritual. Mateo 11:28. ¿Qué es lo que dice Mateo 11:28? ¿Quién nos da descanso? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les haré perdón, mis hermanos, y yo les daré descanso. Eso es lo que dice Jesucristo. ¿Sí? Y entonces, Él nos da el descanso y va de la mano. Nosotros tenemos que aprender a dejarle todas nuestras cargas a Jesucristo, toda nuestra preocupación a Jesucristo. Él está ahí. Estamos cansados. ¿Por qué estamos cansados? De tanto pensar, de tanto estar dándole vueltas y cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer y ya no puedo y mis fuerzas y estamos tan cansados en ese aspecto, ¿sí? Que no permitimos descansar nuestro cuerpo. Estamos tan presionados, agobiados, frustrados, enojados hasta con otras situaciones que no descansamos. Y entonces tenemos que aprender a soltarlo totalmente. Porque si Dios quiere que descansemos en Él y que descansemos físicamente también.
A lo mejor igual vas a decir, pues, ok, tengo el descanso sábado y domingo, ok, date un día para realmente descansar tu cuerpo. Organízate con tu familia, organízate. A lo mejor vas a tener que lavar en la noche, entre semana, para que entonces, porque los domingos hay quienes, acuérdense mis hermanos que lo hemos escuchado, que es que el sábado, el domingo es el único día que tengo para lavar y entonces no asisto a la iglesia. En Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen, ¿sí? Como hay algunos que lo hacen. Y entonces ponemos de pretexto esta parte también, es de que pues es el único día que descanso, es el único día que pues, tengo para lavar, para hacer de comer, no sé. Es esa parte que nos tenemos que organizar. Tenemos que trabajar, ser disciplinados tus 6 días para hacer todas las actividades que tengamos que hacer, los pendientes y todo. Y entonces el día domingo o el día de tu descanso, entonces sí, dedicárselo bien, 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 tu descanso físico, pero sobre todo también es compartir, sí, ir, compartir, hablar. Tenemos medios de comunicación estos de que pues ahorita por la situación, pues puedes conectarte un rato y ver cómo está el hermano, compartir, verlo, platicar. Tenemos tantas cosas que hacer. Entonces es día de gozo, día de reposo, día del Señor, es día de alabarlo a Él, de honrarlo, ¿sí? Yo me acuerdo que mis días de reposo antes de acercarme al Señor era llevar a mi esposa, a mis hijos a la iglesia, regresar y echarme en el sillón a ver el fútbol americano, lo que hubiera. Y era eso, me echaba en el sillón y aquí estoy. Ya daba la hora y ya iba por ellos y regresaba. Ese era mi domingo de descanso. Y sí decía, ¿saben qué? No voy a hacer nada, ni me hablen ni nada. O sea, yo me desaparecía totalmente. Como cristianos, mis hermanos, tenemos que cambiar también porque de repente llegamos a tener esa y me ha pasado. Por eso me llama tanto esta situación de que de repente, sí, ya me voy a descansar, no me hablen. No, 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 no es eso, no es eso. Tenemos que estar dispuestos a cualquier necesidad de nuestra familia, de cualquier necesidad de nuestros hermanos, cualquier necesidad que esté surgiendo. Tenemos que estar prestos, preparados, listos. Jesús nos enseña a que Él estaba sanando, que Él estaba predicando en el día del Señor. Él estaba enseñando, yo soy el día del Señor. O sea, tienen que hacer, no se queden quietos, no se queden parados. En conclusión, mis hermanos, Dios quiere que entendamos, mis hermanos, que mi cuerpo también no es mío. Mi cuerpo es el templo de Dios. Tenemos que cuidarlo. Dios quiere que entendamos, mis hermanos, que debemos de cuidar nuestro cuerpo en todos los aspectos, físico, mental, espiritual, en todos los aspectos. Tenemos que darle descanso, tenemos que alimentarlo. Y esa es la primera de las primeras cosas que tenemos que entender, darle descanso, porque también hay que darle mantenimiento. Y ese mantenimiento es en oración, en lectura, en ejercicio. Tenemos que ejercitarnos. A lo mejor puedes hacer algunos ejercicios que no te cause tanto dolor si es que no puedes hacer, estirar los brazos, hacer movimientos. Tenemos que estar activos físicamente también porque hemos estado sentados, hemos estado quietos tomando clases, estás trabajando sentado, no tienes desplazamientos, entonces tienes que cuidarlo, ¿sí? Dios tiene ese propósito que entendamos. Cuidar nuestro cuerpo en todos los aspectos, ¿sí? Para mejorar nuestro desempeño como hijos de Dios. ¿Por qué? Para mejorar, porque tenemos cosas y nos manda hacer cosas, ¿sí? Tenemos deberes que Dios nos ha puesto y quiere que rindamos. No podemos rendir si tenemos un estado físico de sueño, decaído, cansado, desesperado. No, Dios nos demanda muchas cosas de que tenemos que estar compartiendo, que somos la luz, que tenemos que compartir, que ir, ¿sí? Porque, ¿qué dice Mateo 28? Dice, ir y hacer discípulos. Tenemos que ir, movernos. Implica desplazarte. Entonces, ¿cómo está tu cuerpo?
cansado, es que estoy desvelado, es que me desvelé anoche, es que estuve viendo una serie muy tarde, es que los jóvenes igual se desvelan y, o sea, por eso te digo, ¿qué es lo que tú estás poniendo en casa? ¿Reglas? ¿Estás dando un descanso? Acuérdense que, no digo, no sé, vi la otra vez ahí un estudio que tu cuarto, tu cuarto donde descansas, no debe de haber ventanas, no debe de haber absolutamente ventana, tiene que estar todo cerrado para que tú tengas un mejor descanso, ¿sí? O sea, hay varios tips que dicen, ¿no? Unas cortinas muy gruesas, que no entre mucha luz, que tú realmente descanses, te desconectes de la tecnología y todo. Y implica mucho trabajo, en serio, mis hermanos, ¿sí? Entonces, nos debemos de empezar a hacer eso hoy, aprender a descansar físicamente, teniendo también en cuenta este día de la semana. Sí, si tú descansas entre semanas, si descansas el domingo, realmente organizarte para esas actividades que tienes que hacer 6 días. Y descansar, mis hermanos, lo que dice espiritualmente, descansar en Dios, descansar en Jesucristo, dejarle nuestras cargas a Él. Porque muchas veces es esa parte, Dios, no tengo para la renta y se lo das, se lo entregas, pero a los 5 minutos estás nuevamente con eso o no duermes por eso. Esa es la conclusión, mis hermanos, que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy, que es muy importante el descanso físico y el descanso espiritual para rendir lo que Dios nos demanda día a día. Así, mis hermanos, que vamos a orar. Espero que hayan tomado nota y les haya quedado claro de que es muy importante el descanso. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre que estás en el cielo, Padre. Gracias, Padre, nuevamente porque me has llamado la atención, Padre, de que debo de mantener mi cuerpo saludable, Padre, porque no es mi cuerpo, sino es tuyo, es un templo tuyo, Padre. Tenemos que dar, Padre, este mantenimiento a nuestro cuerpo, tanto físicamente, mentalmente, espiritualmente, Padre. Y no solamente darle ese descanso físico, también hay que darle esa actividad, Padre. Tenemos que también ser conscientes, Padre, de que debemos de estar preparados para lo que las indicaciones que tú nos quieres dar, Padre. Si tenemos que ir, si tenemos que ayudar, si tenemos que estar hablando, si tenemos que estar en contacto con nuestros hermanos, Padre. Que nos des ese descanso también, Padre, para poder realmente ser de bendición para los demás, Padre. Bendice a mis hermanos, Padre, bendice a los jóvenes, a los niños, Padre. Y gracias por este día maravilloso, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén.